Hola, bienvenidos a este análisis histórico a fondo sobre la inmensa maquinaria económica que impulsó la primera ola de globalización. Hoy vamos a explorar cómo funcionaba en teoría un sistema financiero aparentemente perfecto y cómo las duras presiones del mundo real lo llevaron a una inevitable fractura. Es un viaje fascinante a través de las mismas fuerzas que literalmente construyeron el comercio mundial moderno. Bueno, entremos de lleno al tema. Nuestro recorrido de hoy tiene 5 partes clave. Primero, la era del patrón oro. Segundo, los engranajes del ajuste monetario. Tercero, la hegemonía industrial. Cuarto, la devastadora crisis de 1873. Y finalmente, las reacciones y la caída de todo este sistema. Empezamos con nuestro primer punto, la era del patrón oro. Es decir, vamos a ubicarnos en esa etapa de finales del siglo XIX que sentó las bases de nuestro mundo interconectado. Para ponernos en contexto y entender bien este periodo, veamos esta línea de tiempo. La cosa no fue un progreso en línea recta. Piensen en un boom enorme, una expansión económica sin precedentes entre 1850 y 1870. Pero, sorprendentemente, a esa época dorada le siguió una caída súper dura, una depresión de precios tremenda que duró casi 2 décadas, de 1873 a 1890. Ya después, desde 1890 hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el mundo intentó estabilizarse en una nueva fase de integración global. Ahora bien, ese primer auge expansivo no ocurrió por arte de magia. Se juntaron varios factores. Había muchísimo capital disponible y un aumento generalizado en los precios. Pero, y esto es clave, el verdadero motor de todo este crecimiento fue la inversión masiva en infraestructura de transporte, especialmente los ferrocarriles, sumados a avances revolucionarios en comunicación. Para que se den una idea del impacto a nivel local, imaginen pueblos agrícolas que estaban completamente aislados y que, de la noche a la mañana, ¡pum!, se transformaban en centros comerciales llenos de vida al conectarse a la red ferroviaria. De pronto, mercados que no tenían nada que ver entre sí estaban completamente conectados. Y esto nos lleva a la definición central de lo que estaba pasando, la globalización económica. Básicamente, fue agarrar todos estos mercados nacionales recién conectados y fusionarlos en un único gran mercado mundial. ¿Cómo lo lograron? Pues quitando barreras arancelarias, impulsando una apertura comercial enorme y aprovechando a tope la tecnología que acabamos de mencionar. Literalmente, fue el nacimiento del comercio global a gran escala. Pasemos a nuestro segundo punto. Los engranajes del ajuste monetario. Vamos a ponernos el sombrero de historiadores económicos por un momento para diseccionar qué había dentro de esta máquina y cómo funcionaba realmente. El ancla de todo este sistema, la pieza que sostenía toda la maquinaria, era el patrón oro internacional. Este marco regulatorio fue el eje central del comercio multilateral. Estaba diseñado específicamente para mantener el valor de las monedas súper estable, con un margen de variación mínimo. Era literalmente la regla de oro que dictaba cómo interactuaban financieramente todas las naciones. Y fíjense en los pasos de este mecanismo de autocorrección. Es fascinante. Imaginen que un país compra más de lo que vende, o sea, tiene un déficit. Para pagar esa deuda, el oro físico tenía que salir hacia el exterior. Y como el dinero estaba respaldado en oro, la salida de ese metal obligaba al país a reducir su oferta monetaria interna. Simplemente había menos dinero circulando. ¿El resultado? Los precios internos bajaban inevitablemente por esa falta de efectivo. En teoría, era un sistema de un equilibrio hermoso. Las ventajas sonaban geniales. Una estabilidad cambiaria casi total que le daba muchísima confianza a los inversores. Además, al bajar los precios internos, los costos de producción también bajaban, lo que paradójicamente abarataba las exportaciones de ese país en el mercado global. Se volvían más competitivos y así lograban recuperarse. Era un engranaje diseñado para regresar siempre al equilibrio a largo plazo de la oferta monetaria. Pero, claro, una máquina puede funcionar a la perfección y aún así no beneficiar a todos por igual, ¿verdad? Esto nos lleva a la tercera parte, hegemonía industrial y liberalismo. Evaluemos quiénes fueron los verdaderos ganadores aquí. Todo esto operaba bajo el paraguas del liberalismo económico. Esta idea promovía la eliminación masiva de cualquier obstáculo gubernamental para que el capital, las mercancías y las personas se movieran libremente.
prometía que, con esta apertura comercial total, habría una prosperidad global ilimitada. Sin embargo, siendo totalmente objetivos aquí, el análisis histórico nos revela que este sistema liberal no era tan equitativo. Favoreció inherentemente a las potencias industriales de la época, con Gran Bretaña liderando el grupo. Estas naciones aprovecharon la apertura global para asegurarse un flujo constante de materias primas clave súper baratas, como el algodón de la India o la lana de Australia, mientras importaban alimentos a bajo costo. A cambio, inundaban todos los mercados globales con sus propios productos manufacturados. Entonces, la división era innegable. Por un lado, las potencias centrales defendían el libre comercio a capa y espada, prosperando al convertir materias primas baratas en manufacturas rentables. Pero, por el otro, las economías en desarrollo o periféricas quedaban atrapadas en una posición súper vulnerable. Cualquier caída en la demanda global o frenazo en la inversión extranjera cortaba de tajo su crecimiento. Y de hecho, esto valida muchos de los grandes debates y argumentos que dicen que una apertura comercial absoluta no siempre es buena idea para las naciones emergentes. Teniendo en cuenta esta división tan frágil entre el centro industrial y la periferia en desarrollo, surge una pregunta ineludible. Cuando las tensiones se acumulan en el mundo, ¿puede una maquinaria tan rígida aguantar el peso de un desequilibrio profundo? Lo cual nos lleva directo a nuestra cuarta sección, la crisis de 1873. El momento exacto donde la teoría del equilibrio perfecto chocó violentamente con la realidad. Aquí vemos una paradoja brutal. Entre 1873 y 1890 vivimos una depresión prolongada que rompió todos los esquemas de la época. Resulta que la producción física de bienes a nivel global seguía aumentando, la máquina seguía sobreproduciendo, pero el mundo sufrió un colapso tremendo en los precios y los márgenes de ganancia. Era absurdo. Había un montón de bienes, pero este sistema monetario tan rígido del patrón oro simplemente no lograba estabilizar los ingresos de quienes los fabricaban o los cultivaban. Y detrás de las frías estadísticas macroeconómicas, siempre hay un costo humano durísimo. Los impactos sociales y laborales en las naciones periféricas y zonas rurales fueron profundos. La caída de los precios obligó a migraciones masivas de agricultores que literalmente solo buscaban sobrevivir. Empezaron a formar cooperativas como un mecanismo de defensa de la comunidad frente a este colapso. Además, como mencionábamos, los procesos de industrialización incipiente en economías en desarrollo sufrieron interrupciones devastadoras cuando el capital internacional desapareció por completo. Y así llegamos a la sección 5, reacciones y la caída. Veamos cómo intentaron protegerse los diferentes países de los escombros de la crisis. Al ver que los mecanismos tradicionales ya no daban para más, las respuestas políticas se dividieron muchísimo. Algunos decían, bueno, implementemos el bimetalismo. La idea era introducir la plata junto al oro para expandir la cantidad de dinero y aliviar esa enorme presión deflacionaria sobre los precios. Pero otros abandonaron por completo el ideal liberal y recurrieron al proteccionismo puro y duro, levantando enormes muros de aranceles para blindar a sus industrias locales de este mercado internacional tan tóxico. El consenso mundial se fracturó por completo. Mientras ciertas naciones europeas, muy dependientes de cómo funcionaban las cosas antes, trataron desesperadamente de aferrarse al libre comercio, grandes potencias emergentes como Estados Unidos tomaron el camino contrario con políticas altamente proteccionistas. Esta división demostró algo clave. En tiempos de crisis severa, proteger la economía nacional siempre termina superando cualquier compromiso previo con los sistemas internacionales. La eventual caída del patrón oro nos dejó un paisaje económico drásticamente transformado en cuanto a políticas monetarias. Esa uniformidad tan ordenada fue reemplazada por un mosaico caótico de sistemas de cambio fijo y flexible por todos lados. Como resultado, la integración económica fluida que se había logrado en las décadas anteriores se frenó en seco, dando paso a una era definida por enormes y prolongadas tensiones comerciales entre países. Y para concluir esta exploración, tenemos que conectar todo lo que hemos visto con el mundo de hoy. Acabamos de ver cómo un inmenso sistema diseñado para dar estabilidad terminó quebrándose por sus desigualdades estructurales y por la fuga de los países hacia el proteccionismo. Esto nos deja lecciones clave que aplican directo a las crisis financieras de la actualidad. Así que, viendo las tensiones comerciales y monetarias de nuestro presente, les dejo esta pregunta para reflexionar.
¿Hemos aprendido realmente a equilibrar la eficiencia global con la resiliencia local o solo estamos armando una versión más moderna de la misma frágil maquinaria? Sin duda, es un tema que invita a seguir investigando muchísimo más,